miren, bueno, sí, si quieres. Ahora sí me permito leer Tesalonicenses 4 del 13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que desconozcas pues acerca de los que duermen, es decir, se refiere aquí a los muertos un poquito, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí, dentro de los que están muertos, hay una separación de entre los que sí creyeron o los que murieron en Cristo. Igual, si alguien quiere comentar algo, adelante. La gente que murió en Cristo, amigos que desgraciadamente fallecieron dentro de la iglesia y pues de alguna manera no pudieron ya estar vivos, pues la Biblia dice o hace una separación entre los que sí están creyendo y que murieron, y entre los que no creyeron, o sea que no tienen esperanza y murieron. Está grueso esto, Y luego dice: porque si creemos en Jesús, o perdón, que Jesús murió y resucitó, que es lo que decías tú, Hernán, que la gente lo tiene colgado ahí con un crucifijo y bueno, lo tienen como un Dios muerto. Entonces dice aquí que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es una salvación, un previo al arrebatamiento. Ahorita vamos a ver otra escritura donde dice, creo que es en Corintios, ¿no? Me parece, donde en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los que estaban muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ojo aquí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, es decir, primero son los que ya murieron. Y aquí, cuando habla de la segunda venida, o que habla de la venida del Señor, la gente, o por lo general en otras iglesias o en hay mucha gente que cree o lo asocia a la segunda venida de Cristo, no tanto al arrebatamiento. Pero oigan, por eso es que decía Pablo: he aquí un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos arrebatados. Felipe. Hay un texto aquí donde habla en San Lucas con referente a lo que decía Tony con respecto a la resurrección. Ok. Y habla sobre lo que Cristo, las primicias, Él fue el que murió y Él mismo puso su vida y la volvió a tomar para resucitar. Y esto lo habló antes de que Él fuera crucificado. Pero se cumple la escritura en Lucas 24, donde dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando de las mujeres que seguían a Jesús y habían sabido que les había dicho que Él iba a resucitar el tercer día. Pero no lo entendieron en ese momento hasta que pasó esto, y hallaron removida la piedra del sepulcro, porque acuérdense que cuando a Jesús lo meten ahí, lo meten y ponen dos guardias, pero no guardias de los romanos, sino guardias de los que estaban, de los fariseos. Entonces dice: hallan la piedra removida, y el 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, asombradas, dice: por esto que pasó, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, esto no era una obra humana, esto era algo ya espiritual, que el mismo gobierno o los escribas o fariseos no lo iban a entender, porque esto era espiritual. Y así como muchas personas no van a entender lo que es correcto, la Biblia habla, porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Cuando tú hablas una cosa acerca del arrebatamiento, para mucha gente es locura. Es locura. Incluso hay una palabra, ¿no?, que dice que las cosas de Dios, el evangelio para algunos es como locura, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Locura para los que se pierden, y es poder de Dios para los que creemos en Él. Así es. Entonces,
aquí dice la palabra de Dios que el cuerpo no estaba. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El 4 dice, aconteció que estando ellas asombradas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y el 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¡Qué grueso! Aquí está hablando, y también esto es como ejemplo para nosotros, para los que alguna vez vamos a dormir, porque dice que está escrito que el hombre muera una sola vez. Correcto. Y después de esto el juicio. Entonces, Así es. Pablo hablaba sobre el misterio de que todos vamos a, no todos dormiremos, pero sí habla del arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados. Entonces, si alguno muere antes del arrebatamiento, va a dormir estando en Cristo. Estando en Cristo. Y eso solamente te lo puede revelar el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos creer, pero es más fuerte cuando tienes discernimiento por parte del Espíritu Santo. Oye, Felipe, y eso está interesante porque hablaste o mencionaste del juicio. La gente no cree. Y déjame decirte algo. En una ocasión alguien me dijo que hay cacahuatitos también, por si olletitas. Alguien decía, ¿tú sabes que tienes vida eterna? ¿Tú sabes que tienes vida eterna? Sí, es que déjame decirte algo, tú tienes vida eterna. El punto es dónde. Ese es el punto. Y sabes una cosa, todos vamos a ir ante el trono del Eterno, al juicio de las naciones, al juicio donde el Padre va a encararnos de alguna manera a cada uno de nosotros y nos va a juzgar por nuestras obras, a los salvos para galardones, a los incrédulos para juicio. Es increíble esto, es decir, te conviene creer. Hay un pastor que decía, mira, vamos a suponer que tú tienes la razón en algunas cosas, o que tú dices, no, yo no creo en Dios, a mí eso no me sirve de nada. Vamos a suponer que tú tienes la razón en este momento. ¿Qué pasaría si mueres y luego viene realmente el juicio? Vamos a suponer que realmente viniera el juicio, que realmente te dieras cuenta que existe un Dios y que llegas al juicio con Él. ¿Qué perderías? Perderías todo. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera, tu creencia en la tierra fue de ignorar las Escrituras. Ahora, déjame decirte algo. ¿Y qué tal si nosotros tuviésemos la razón? Es decir, no me refiero a una iglesia como tal, a un credo, sino a tu convicción personal de que hay un Dios que existe, que nos creó y que ya murió por nosotros a través del sacrificio de Jesús. Si tú aceptas ese sacrificio y dices, bueno, voy a dar el beneficio de la duda, ¿ok? Y entonces pasa que mueres por alguna razón, gracias Hernán, vamos a suponer que morimos y llegamos al juicio. ¿Qué perderías? No pierdes nada, al contrario, ganas la vida eterna por haber creído. Lo que acaba de decir Felipe es una verdad. Hay un juicio, hay un Dios que nos va a juzgar, que hay un Dios que dio por amor a ti y a mí a su Hijo Jesucristo, que hoy los judíos, y es increíble, Hernán, los judíos, tú lo decías en un par de ocasiones, los judíos no creen en Jesús. O sea, es increíble que no creen. Y la Biblia fue muy clara cuando dijo, a lo suyo vino, a los suyos, que era el pueblo judío, el pueblo de Israel, vino y los suyos no le recibieron. Y hasta la fecha no le han recibido. Hay muchos judíos que no creen, por el contrario, están esperando en un Mesías. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al arrebatamiento, cualquiera de los dos? Porque la gente no cree que va a ser así como de un zarpazo, le llaman de hecho el zarpazo, el nasal, el arrebatamiento al toque de la final trompeta. Y por lo tanto, hablemos un poco de fechas también, si es que se puede hablar de fechas, ¿verdad? Porque obviamente la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, eso es una verdad, ¿ok? Sin embargo, creemos que como una mujer que está embarazada, a los 9 meses, nadie sabe la hora ni la fecha, pero sabemos que 9 meses va a dar a luz, ¿sí o no? Así es. Adelante. Así es. Ahorita poquito con el tema que tocó Felipe. Increíble, Jesús vino y murió por nosotros. Esta salvación está para todo ser viviente que está en este planeta, pero tristemente pues no todos la están recibiendo. Dios es tan caballeroso que pues te da esa libertad de aceptarlo, ¿no? Como yo le decía una vez a una persona, pues que él era ateo y él no confiaba en esto, se burlaba de mí. Ajá. Y le di unas razones.
Pero aquí lo increíble es de que está sucediendo ya todo. Las profecías se están cumpliendo. La gente quiere seguir con su vida pecaminosa, su vida materialista, su vida con afanes de que tener un mejor carro, una mejor casa. No digo que no, qué padre, pero se están olvidando lo más importante. Como el domingo lo que se predicó, hay gente que sus afanes son en lo material. Pero lo importante, lo espiritual se están olvidando. Dice que quizás iba a hacer riquezas en el cielo. Así es. Y a veces la gente hace riquezas abajo y ahí se queda. Correcto. Y la gente está ciega. Tristemente está ciega porque no acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y se está cumpliendo y el arrebatamiento está por suceder. Eso, sobre todo eso se está cumpliendo. Así es. Fíjense lo que dice Hernán, el versículo 16 de Tesalonicenses que empecé leyendo, porque dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y hay gente que dice: ¿y dónde es el cielo? Si hacia arriba es el universo, los planetas, el cosmos, y llámale como tú quieras. Pero bueno, la Biblia dice que descenderá y con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Si tú no sabes dónde está el cielo y te haces pelotas con el cosmos y las estrellas y el firmamento y lo demás, algo sí tenemos en claro: que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes se acuerdan, igual son testigos, cuando Cristo murió, que la Biblia dice que hubo un terremoto tan fuerte que incluso muchos de los que habían muerto resucitaron. Fue una de las primeras resurrecciones que vemos bíblicamente desde los tiempos de Jesús. Hubo una resurrección. Eso nos dice que habrá una resurrección en la venida de Cristo o en el arrebatamiento. Pero fíjate qué interesante, porque luego dice: luego nosotros los que vivimos en el 2022, ahorita pues, los que hayamos quedado, porque Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero en el capítulo 13 dice: si alguno quedare, que tenga oídos, que oiga. Quiere decir que ya la iglesia se fue. Ya para entonces fuimos arrebatados. Y entonces dice: luego los que hayamos quedado, aquí lo dice bien, pero bien claro: seremos arrebatados. O sea que hay un arrebatamiento juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que ya murieron en Cristo, en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él siempre. Hay un tema que no hemos hablado mucho, que es: ¿para qué uno va al cielo? ¿Para qué uno va a ser preservado? ¿Para qué creen ustedes que vamos a ser arrebatados? Digo, tiene que tener una justificación. ¿Por qué tú crees que Dios va a seleccionar a los que han creído en Él para arrebatarlos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? No lo sé. Digo, ¿alguien quiere comentar algo? Es que pregunté. Antes que todo quiero mandar bendiciones a José, que nos está viendo. Okay. Desde aquí, desde Puga. También nos está viendo Leslie, la esposa de Alan. Nos está viendo. Y Dino Sandoval también nos está viendo. Ya la cuestión del audio pues ya se arregló algo que nos Ya se arregló. Qué bueno. Excelente. Y fíjate, Tony, aquí lo que te acabas de hablar, en 1 Tesalonicenses 4:17, está tremendo. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para servir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero me pongo a pensar de que antes de ese versículo viene: los que están muertos resucitarán, los que están en Cristo. Imagínate, yo me pongo a pensar como, haz de cuenta, un hermano que nosotros de chiquitos falleció. Ponemos de ejemplo, bueno, un hermano de repente, wow, la gente se va muy loco. ¿Cómo que los muertos están resucitando?
O sea, y es una profecía esto, ¿Ok? Pero lo que quiero decir es que, ay, jole, Pero, o sea, cumpliendo todo. pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees tú, Hernán, que van a resucitar? Digo, debe de tener un porqué. ¿Por qué resucitan los muertos? ¿Por qué nosotros los que estamos vivos vamos a ser juntamente transformados para recibir al Señor en las nubes? ¿Por qué? O sea, debe haber un porqué, que nosotros sabemos bíblicamente que hay una razón. Pero digo, para la gente que está allá y que nos está escuchando, ¿por qué vamos a ser separados del mundo? ¿Acaso Dios es como medio sangrón? ¿O malo? ¿O cómo? Porque hay gente que dice, ¿y para qué? Y creo que es importante hablarlo, ¿no? Sus escogidos. Sí, pero ¿por qué? O sea, Como te dije hace rato, Dios vino y murió por nosotros en la cruz, como nuestro Señor y Salvador. Esta salvación está para todos. El que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Nos está diciendo que debemos de seguir a Cristo, aceptarlo. correcto. Y estaremos y tendremos vida eterna. Ok. Y seremos sus hijos. Correcto. Y seremos escogidos. Nosotros tenemos la libertad de que nosotros agarramos esa bendición o no. Y nosotros vamos a resucitar porque nosotros aceptamos esa bendición que Dios nos dejó. Y hay gente que no la va a aceptar. Por eso no, esa es para mí la respuesta. ¿Por qué no más nosotros? Porque nosotros aceptamos a Jesús. Correcto, entonces sí hay, la Biblia hace una separación entre los que creen y los que no creen. Eso es una realidad. Pero ahora, ¿el para qué entonces? Ok, ya entendimos el por qué fuimos separados. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué Dios nos quiere separar? ¿Por qué Dios nos quiere como cuidar? ¿Por qué Dios nos quiere separar del mundo pecaminoso? ¿Qué es lo que vendría? A eso me refiero. Porque viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, bueno, no sé si será bueno hablar también de la tribulación, que son 7 años. 7 años como nunca jamás el hombre ha experimentado en la tierra. 7 años de crueldad, 7 años de terror, 7 años de dolor, de angustia, de soledad, de agonía, porque además hay otra cosa que no hemos hablado, igual Felipe, me gustaría que comentaras. Cuando seamos arrebatados, también el Espíritu Santo se va a ir. Así es una promesa que Dios, mientras esté su iglesia, el Espíritu Santo va a estar con Y nosotros. cuando el Espíritu Santo se vaya, entonces ¿qué va a pasar? De hecho el falso hombre que está por llegar con la imagen de Jesús, él no puede aparecer porque está mal la iglesia aquí, porque está el Espíritu Santo aquí. Él no Todavía puede lo detenemos nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Por qué nosotros vamos a ser escogidos? Porque vamos a ser, porque somos para Dios este es mi pueblo. Ajá. Porque viene, como tú dices, vienen los juicios tremendos a la tierra, porque el hombre no ha querido estar con Dios. Dios ha sido muy misericordioso. La primera vez que Dios se llenó ya de que no le hacían caso, pues fue cuando el diluvio, Ajá. Y Dios dijo, no volveré a destruir la tierra. Es cierto, no lo ha destruido, nosotros mismos nos hemos destruido. Nuestra maldad, nuestros caprichos, nuestra desobediencia. Dios nos dio esta palabra, aquí hay muchas bendiciones para el hombre. Correcto. El hombre lo ha desechado. Totalmente. Nos da bendición sobre nuestra familia, sobre prosperidad económica, salvación, sanidades, salud, muchas bendiciones. Pero ¿qué hacemos? Es un libro fuera de onda o fuera de órbita con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque están lejos del corazón de Dios, esa gente. Adelante, Felipe. Dice, con respecto a la pregunta que decía Tony, ¿por qué hay esa separación o por qué? Dice la palabra de Dios que la sangre, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué resucitar a un muerto que pues a lo mejor ya es puro polvo? Pero dice la palabra de Dios que se va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Sí es. Pero es un cuerpo celestial, un cuerpo que nosotros no podemos ver y tal vez en lo que tenemos de cristianos no lo podemos entender porque no lo hemos visto, pero lo creemos. Eso es lo importante. Lo que dice la palabra aquí en 1 Corintios 15, 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Wow. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero sí va a haber resurrección de muertos, porque Cristo sí resucitó. Amén. Así es. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Correcto. Amén. Eso está clarísimo eso. Y de hecho, fíjate, interesante, porque cuando Cristo murió, hubo un terremoto, y es lo que comentábamos, hubo una resurrección. De hecho, Cristo muere, pero resucitan algunos hombres de los que habían muerto. Increíble, ¿verdad? Y la otra resurrección fue la de Cristo, la segunda resurrección. Es decir, hubo 3 resurrecciones, o habrá 3. Una, la de esos hombres que murieron, y en cuanto Cristo muere, ¡pum!, resucitan. 2, al tercer día, cuando Cristo murió, resucitó. Y 3, cuando nosotros, los que hayamos esperado su venida, o que estemos esperando su venida, seamos salvados, seamos transformados. Va a haber una resurrección, ¿ok? Vamos a resucitar juntamente con Él. Y eso es lo interesante. Ahora, aquí dice, miren lo que yo decía en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. ¿Por qué dice Pablo un misterio? Porque esto no está en la Torá. Si tú lo buscas, no hay evidencia en el Pentateuco, en la Torá. No todos dormiremos. O sea, no todos van a morir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Es decir, a lo mejor no vamos a morir, pero vamos a ser transformados. Adelante. Bueno, antes de continuar, muchos saludos a Moisés, que nos está viendo, a nuestra pastora Marta Zaragoza. ¡Oh, qué bien! También está la esposa de nuestro querido amigo Felipe. Saludos, Leslie, bendiciones. También nos sigue viendo Leslie, Dinora, José y continuó. Perdonen, disculpen, Oye, y hablando de resurrección, la de Felipe, ¿no? Mira, aquí está algo bien tremendo. Aquí está un caso increíble de lo que le sucedió a Felipe. Dios cuidó su vida. Aquí está Felipe, la verdad que es algo increíble lo que él pasó. Y aquí está, o sea, Dios. En un testimonio. Pero no voy a decir lo que, pero aquí está una persona que híjole, yo estoy sorprendido. Bueno, continuamos. Bueno, deseamos que sí, pero ibas a decir algo, Felipe. No. Ok. No, yo quería nada más comentar lo de la situación del caso de Lot. Si ustedes se acuerdan, en Sodoma y Gomorra, que es una de las ciudades íconos del pecado, así tenemos que decirle, porque todavía el espíritu de Sodoma opera en el mundo entero y en quien se deja seducir. Bueno, Lot, por alguna razón, era el sobrino de Abraham, y no por el hecho de que era sobrino de Abraham, amigo de Dios, tenía palancas, no, pero él era un hombre justo. Él era un hombre justo y vivía en medio de la sociedad, como muchas veces nosotros convivimos y vivimos en medio de gente que a lo mejor no tiene ni siquiera una pizca de fe en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios quería destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué sacó primero a Lot? Digo, es interesante porque es un paralelismo de lo que vamos a vivir en los próximos meses, quizá en un año, no lo sabemos. Yo creo que está más cerca que nunca el arrebatamiento de la iglesia. Este mundo, y ojo, no es el fin del mundo, todavía viene un milenio de paz, de restauración. Sí habrá una destrucción de la tierra increíble, pero Dios va a restaurar la tierra. En 1000 años habrá un nuevo cielo, nueva tierra, de alguna manera
va a restaurar las cosas que fueron destruidas para que el judío y todos aquellos que no son judíos, que vamos a ser adheridos a la promesa, podamos tener un tiempo de tranquilidad después de tanta persecución. ¿Ok? Entonces, interesante, amigos, que podamos poner en la mesa también la historia de Lot, que a mí me parece un ejemplo perfecto de que Dios no hace las cosas, porque luego la gente dice, no, es que Dios no es malo, a mí me va a salvar. No, espérate, pero Dios dijo en su palabra que no es porque seas bueno, ni porque no mates y no violes y no robes, te vas a ir al cielo. Eso no te da la libertad de decir que eres salvo. La Biblia dice que los únicos que tienen la libertad de saberse hijos de Dios son aquellos que de corazón limpio y de corazón sincero aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y le reconocen y viven diariamente conforme a la palabra de Dios, ya no conforme a su voluntad. Esos son los que Dios ya va a llamar hijos. Pero fíjate, es tan grande el amor que aún en medio de ciudades tan pecadoras, Dios te va a sacar, Dios te va a separar. Sí, Dios no hace acepción de personas, pero hace acepción de fe. Hace acepción de fe. Si tú tienes fe, serás separado. Si no tienes fe, te quedarás con el montón. Y adelante, Felipe. Con respecto, qué bueno que comentas ese tema, con respecto a Abraham y a Lot y a Sodoma y Gomorra. Ayer les compartía a mis hermanos acerca de lo que era también de la venida del Señor, donde habla Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 habla, no sé si lo quieres. A ver, vamos. Está interesante, dale, Felipe. Ahí en Apocalipsis 22 habla de la venida también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es cierto? ¿Qué dice ahí? ¿El 6? Ajá. Pero ¿qué dice aquí el tema? La venida de Cristo está cerca. Léelo. Ok. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Okay. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Ahora, yo ayer les hacía una referencia acerca de lo que es la venida de Cristo. Y aquí dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Entonces, yo entiendo, porque Dios me lo hace entender, porque Dios es espíritu y Dios habla al espíritu, porque dice la palabra, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Entonces es el espíritu cuando te habla. Y dice aquí, las palabras son fieles y verdaderas. Dice, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de vivir en el temor, no debemos de vivir en la especulación, no debemos de vivir en la angustia, no debemos de vivir en la duda, porque dice la palabra de Dios que Él va a enviar un mensajero por medio de un profeta, por medio de un ángel, por medio de una voz, por medio de un sueño, porque Dios aún en estos tiempos sigue dando revelación, pero todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que vive una vida ordenada, todo aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Dice, las cosas que han de suceder pronto, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces, Juan era una persona, era un apóstol que vivía en la isla de Patmos. Él era un prisionero que ya estaba sentenciado a muerte, pero él aún así en esa situación de muerte, en esa situación de vivir una vida esclavizada, porque era un esclavo prácticamente en esa cárcel, en esa isla,
Dios les dio esta revelación, lo que iba a venir, lo que iba a venir, perdón. Entonces Dios no va a hacer nada sin que antes nos los manifieste. Es correcto. A los que estamos viviendo en el Espíritu. Y ahí les va. ¿Por qué le hablaba él acerca de Sodoma y de Gomorra? Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 18 que Dios promete el nacimiento de un hijo, siendo Abraham de 99 años. Una persona que, como un viejito de esa edad, va a poder tener un hijo, y su esposa era estéril, y su esposa era como de 90 años. Así es. Entonces, ¿qué probabilidades ante la ciencia puede haber que una persona de esa edad pueda tener un hijo? ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? El 18:11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero el 13 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Y luego el 14 le hace una referencia, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Wow, eso está Y increíble. yo te pregunto, de todo lo que estamos platicando y de lo que se ha platicado, ¿habrá una cosa difícil para Dios? No. Nada. Y dice, al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero aquí va lo más importante de lo que estamos hablando. El 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Con quién iba? Abraham, con 2 ángeles y con Jehová. Wow. Interesante. Ok. Y dice el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ah, qué interesante está eso. Entonces, Wow. lo que habíamos leído aquí en el Apocalipsis 22, con referencia que dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, dice. Entonces, ¿encubrirá Dios a sus hijos lo que va a hacer? ¿Lo que ha de hacer? Yo creo que no. Dios va a tener ¿verdad? revelación. Dios nos Va va a a dar dar revelación. exactamente. ¿Y con quién? ¿Por medio de quién? De quien dice que el Espíritu va a dar profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y maestros. evangelistas y maestros. Entonces, Dios, a los que estemos en su voluntad, no va a encubrir. Tal vez el día 23 de diciembre a la hora fulana no lo vamos a saber, pero las señales y todo esto Dios nos va a avisar. Eso es Entonces, interesante. con respecto a la venida del Señor, las cosas se están dando y nosotros debemos de vivir confiadamente. ¿Por qué? Porque viviendo en el Espíritu te va a hablar y nos va a avisar. Y nos va a decir, ¿por qué? Porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche, pero también vemos para los que están durmiendo, para los que están velando. Dice, si un padre de familia dice, sabe a qué hora debe venir el ladrón, ciertamente velaría. Así es. Y no se dejaría minar, no dejaría minar su casa, no dejaría hurtar su casa. Correcto. Así es, tremendo. Bien Continuando dicho. con lo que acaba de decir Felipe, Dios nos avisa. Cuando pasó lo de Sodoma, Dios avisó a su gente. Dios avisó. Siempre Dios te avisa. mandó ángeles a sacar Así a todos. es. Dios nunca te va a decir, voy a castigar al hombre así. ¡Pum! No, Dios te avisa. Dios es tan misericordioso que te da oportunidad de que te arrepientas. Hoy nos está dando la oportunidad de que a toda la gente que no les está dando, acepte por lo que viene. Fíjense lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 2, dice, ahorita lo acaba de decir Felipe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Imagínense el ladrón en la noche, o sea que de repente ya te robaron algo y te das cuenta porque no estás preparado. Es 1 Tesalonicenses 5, 2. Y dice, fíjate, aquí nos está avisando el Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores cuando la mujer pues va a dar a luz, y nadie escapará. O sea, Dios aquí nos está avisando. Correcto. ¿Qué está pasando con los políticos ahorita? Hoy estuvo Biden con la OTAN. Wow.
Y estuvieron en Naciones Unidas, que yo estaba, y hasta se me empieza a tirar el pelómetro. Diciendo los políticos, necesitamos un líder mundial, necesitamos paz y seguridad. Diciendo los políticos, híjole, yo me quedé. Interesante porque ahora se habla de paz y seguridad en todos lados. Así es. Y aquí está. Y luego fíjate lo que dice Hernán después de eso. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estás con los ojos vendados para que aquel día te sorprenda como ladrón. O sea, no. Tú eres hijo de Dios. Si te consideras creyente de la palabra de Dios, Dios te va a percibir a través de su espíritu, como dice Felipe. O sea, no te va a agarrar en curva, pues. Entonces, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Interesante, ¿no? Todos estos datos. Continúa un saludo a nuestro pastor Antonio Estrada. ¡Ah, mi padre! ¡Qué bien! A la pastora, gracias pastora por sus comentarios. Dice la pastora, Dios avisa a través de sus hijos de lo que va a suceder, de aquel que quiere oír su voz. Así es. Gracias pastora Marta y nuestro pastor Tony, y nos sigue viendo Leti, la esposa de Felipe. Moisés nos está viendo, Leti nos sigue viendo. Y continuamos, perdón. Con respecto a lo que decías ahí, solamente una aclaración. Dios viene como ladrón, viene a sorprender a aquellos que no hacen su voluntad, es aquellos correcto. que andan fuera Es correcto. de la ley de Dios, aquellos que andan fuera de la gracia de Dios. Entonces, como dice ahí, para sus hijos no. Para sus hijos está el aviso, y ahí les va lo que confirma aquí San Juan 15. A ver, dale. San Juan 15, el 14 dice, San Juan 15, 14, dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo No sabe lo que hace, ¿cierto? no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Correcto. Amén. Entonces, Todas. Entonces dice que ni los ángeles del cielo van a saber el día y la hora, pero ¿quién lo sabe? El Padre. ¿Y a quién les dará a conocer las cosas que han de suceder? A sus hijos. A los amigos. Y a los amigos, sí, claro. Y luego dice el 16, dice el 16, 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puede sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. Wow, qué hueso. Aquí confirma Felipe que Dios te avisa. Oye, me encantó eso que dijiste de la palabra de habrá algo imposible para Dios. Esto es algo que para los que no creen en las escrituras, para los que creen que esto es una falacia en el sentido de que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, déjame decirte algo, y perdóname que te lo diga, pero estás equivocado. Cristo viene pronto, y curiosamente todo lo que dijo que iba a suceder hace más de 2000 años, cuando Cristo estaba aquí, se está cumpliendo en Mateo 24. Lo hemos platicado, lo hemos manifestado aquí en los videos, y de verdad nuestro deseo no es discutir, no es contender contigo, no es decirte, ¿sabes qué? Vamos a pelear, o yo tengo la razón y tú no. Pero te digo algo, curiosamente, no nos harás caso si tú quieres, pero la Biblia tiene la razón. La Biblia tiene la verdad. Las cosas que Cristo dijo que iban a suceder se van a cumplir, y se van a cumplir más pronto de lo que crees. Por lo tanto, amigos, tenemos 10 minutos. Me gustaría que vayamos como cerrando las conclusiones. Algo de esta charla ha estado increíble. La verdad me ha gustado. De verdad que a mí se me ha hecho interesante con respecto a lo que la Biblia menciona acerca de sus escogidos. Porque Dios dice que Él nos escogió. Aquí donde dice 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Wow. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo
los elegí a ustedes. Y hay personas que aquel que se acerca a Cristo ya tiene un llamado, ya está dentro de los planes de Dios. Y esto es, como dice la palabra, son cosas que nosotros no podemos entender, o algunos no lo podrán entender, pero es antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estamos predestinados para la salvación. Correcto. Entonces, ¿por qué, como decíamos hace rato, hay cosas que el hombre no puede entender porque para él le parecen locura? Es correcto. Es para ellos locura, para los que se pierden. ¿Por qué? Porque las cosas no las pueden entender, porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Lo vimos aquí, donde dice San Juan 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Y por qué no las pueden sobrellevar? ¿Por qué les decía esto a sus discípulos? Porque aún no tenían el Espíritu Santo. Y cuando tengamos el Espíritu Santo, acuérdense que lo que vimos acá en Génesis 18, donde le dice que iban los dos varones con Abraham, eran dos ángeles, y iba Jehová, dice: ¿encubriré yo algo a Abraham? Entonces, físicamente era un cuerpo transformado, pero cuando se trasladan, o de la manera que se mueven, es espiritual, y para Dios no hay nada imposible. Dios se puede manifestar de muchas maneras, pero esto, lo que les dijo Jesús a sus discípulos, las cosas que no podían sobrellevar era porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, y les da la confirmación en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y de hecho vemos en el libro de los Hechos, Felipe, que cuando hubo el bautizo del Espíritu Santo, la gente fue transformada. La Biblia dice que les aparecieron lenguas de fuego, hablaban en otras lenguas, empezaron a actuar de una manera sobrenatural, en poder, en sanidades, en cosas extraordinarias que tiempo atrás no habían sucedido. Gente incluso que era triste empezó a ser como muy espontánea, muy alegre, muy comunicadora, se notaba gente que estaban enfermos, se levantaron. Hubo una revolución en lo espiritual que fue placentera, que fue bastante increíble, una cosa impresionante. Pero déjame decirte algo, y ahora que lo mencionas, el Espíritu está por irse. El Espíritu se va literalmente con la iglesia, es decir, cuando sea el arrebatamiento, que estamos hablando de, los judíos, nomás para que se den una idea, ya dicen que en este año se va a presentar el anticristo. Y si el anticristo se va a presentar, que para ellos es un Mesías, porque ellos no creen en Cristo, nosotros tenemos que ser arrebatados lo más pronto posible, porque entonces eso dará luz a que el anticristo firme los pactos de paz por 7 años con Israel, que luego los va a invalidar y va a empezar a hacer una serie de destrucciones que el mundo entero va a experimentar. Entonces, amigos, en pocas palabras, el tiempo se acaba. El Espíritu se va a ir, y una vez que el Espíritu Santo, que es el que te redarguye de las cosas que son buenas y las cosas que son malas, se vaya también de esta tierra, prepárate, o mejor prepárate para no vivirlo, porque el caos será increíble, una cosa que ni siquiera lo pensamos. Una vez que la sal de la tierra deje de ser, todo será insípido, y te lo digo, todo se volverá un caos. Pero hay la oportunidad de que te acerques a Dios. Hernán Mercado. Híjoles, yo estoy escuchando, la verdad que estoy impresionado de tanto así, todo lo que se está cumpliendo, lo que dice por dónde va a pasar God y Magog. Este mar que se está secando ahorita, increíble, el Éufrates se está secando. Digo, pero ¿cómo se va a secar? Se está secando. Dice que por ahí va a pasar el anticristo para atacar creo que me adelanté del tema. En Armagedón, todo el Armagedón, rollo, pero lo curioso es que la otra vez vi un reportaje de National Geographic y hablaban de ese tema de que los científicos no entendían por qué se está secando. ¿Por qué esto se está secando? Y cuando se fueron a la Biblia dijeron, caray, aquí lo dice, ¿por qué? Y ellos estaban, o sea que ellos están testificando que lo que dice la Biblia es verdad. Así es, y lo que les dije ahora, lo que vi de los presidentes, Biden se quiere decir, yo quiero llevar la paz al mundo. Y yo me quedé, wow, Dios está avisando.
necesitamos ponernos las pilas, como las 10 vírgenes. Están listos. No que estar como las vírgenes que agarraron la lámpara y el aceite, no como las Insensatas. las insensatas. Hay que ser sensatos en esto y estar velando, no dormidos, porque así pasan las cosas. Y el Señor está por venir. Increíble, sí es cierto. Yo voy a escuchar también un rabino que dice que ellos posiblemente las fiestas que ya vienen inician en abril. Estamos a una semana ya En abril, imagínate. Que ellos dicen, uno dijo, yo ya estoy en pláticas con el Mesías, una rabina en Israel, está en YouTube, busquen sus videos, y ellos dicen, ya nuestras fiestas estará con nosotros nuestro Mesías. Y yo dije, pues el Mesías ya vino. Wow. Felipe, a la vez. Yo creo que de verdad son temas que se llevan más tiempo para poderlo explicar detalladamente y todo lo que está pasando. La Biblia es muy amplia, es muy extensa, trae mucho conocimiento y a lo mejor poco entendible para la ciencia, pero aún la ciencia a veces se basa y checa ciertas cosas que dicen las profecías y que se están cumpliendo conforme a lo que está escrito desde hace miles de años, que están cumpliéndose ahora y ahora sacan deducciones, están comparando las cosas que están pasando. Pero nosotros los cristianos, fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Wow. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Y el 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Él testifica. Él da testimonio de todos los que oyen las palabras de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, increíble. El que tiene oído, escuche y diga, la esposa diga, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos confiadamente que seremos arrebatados, que seremos transformados y que lo que está por pasar, estamos preparándonos, echando aceite, no solamente a las lámparas, sino también echando aceite a las vasijas. Y como dice aquí Felipe, lo que acabas de leer, tome del agua de la vida gratuitamente. Ni siquiera te dice, te va a costar 100 pesos, 200 pesos, envíalo por tu tarjeta. No, es gratuitamente. Aquí te lo está ofreciendo a todo el mundo, en este momento, gratuitamente. O sea, de ti depende si aceptas al Señor o no. Búscalo. Pues yo les agradezco, Hernán Mercado y Felipe, a la vez esta charla que tuvimos del arrebatamiento de la iglesia en Justo a Tiempo, y de verdad decirte, ahorita es gratuito. Va a llegar un momento en que la iglesia será arrebatada y entonces tendrás que pagar. Todavía tendrás una segunda oportunidad, pero podrás pagarlo. Si quieres entrar al cielo, tendrás que pagar sangre por sangre. Sí. Si no aceptaste la sangre de Cristo, que ahorita es de manera gratuita, pero que no fue gratuito para Cristo, tendrás que pagar con tu propia sangre el precio de la salvación. Pero te habrás perdido la cena de las bodas del Cordero, y a los que nos gusta comer y nomás cacahuates, galletas. Amigos, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en tu programa Justo a Tiempo. Gracias, Hernán, gracias, Felipe, bendiciones a todos. Bendiciones.